Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Hoy vamos a platicar de algunas deducciones que no aparecen con comprobantes fiscales y que por tanto generan alguna especie de controversia en ocasiones con la autoridad. Y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de algunas deducciones que no tienen comprobante fiscal y que suelen generar algún tipo de controversia con la autoridad, que encuentra diferencias entre las deducciones amparadas por comprobantes fiscales y las que manifestamos en los documentos oficiales, en las declaraciones anuales particularmente. Y tenemos un experto que nos va a platicar de este tema, el maestro Antonio Bir, a quien le agradezco que nos haya aceptado la invitación y que esté con nosotros en este programa. Muchas gracias, maestro, y bueno, pues bienvenido a Diálogos Fiscales. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes y su auditorio. Y pues precisamente este tema que nos pone usted en la mesa me parece un tema sumamente interesante porque resulta que normalmente y de acuerdo a las tendencias de la autoridad, una deducción está amparada con un comprobante fiscal, salvo las diferencias que hoy vamos a platicar, y resulta que en ocasiones esas diferencias entre el comprobante fiscal que tiene un contribuyente y que aparece en la declaración anual y lo que realmente la autoridad percibe que tenemos como deducción suele tener diferencias. Y bueno, me gustaría que nos platicara de estas diferencias, ¿no? Hay muchas de ellas, hay unas que particularmente son importantes normalmente, así que si podemos platicar de ello, del tema en general, me gustaría mucho que nos diera una introducción de lo que hoy vamos a estar platicando. Gracias, doctor. Pues justamente hoy la autoridad ha basado su principal recurso de fiscalización en los medios automatizados, en las tecnologías de información. Y eso ha servido mucho con la detonación de los documentos digitales, los FDIs digitales, los complementos de pago. Y bueno, por ahí en alguna entrevista al exsecretario Videgaray, en algún momento expresaba su deseo de que hasta los contratos tuvieran también esta esencia o esta manera digital que pudiera permitir el control de la autoridad hacendaria y sobre todo pues evitar malas prácticas en la que se fabricaban, ¿no? Documentos de acuerdo a cómo se habían elaborado ciertos análisis de cuál era la situación y las condiciones o las maneras en las que se daban algunas prácticas de evasión. Sin embargo, la propia ley, como regla general, dentro de los requisitos de las deducciones, es justa, estar amparado con un documento fiscal en términos del Código Fiscal, y a eso nos lleva a los famosos FDIs. Y esto genera que cuando el contribuyente entra a su plataforma a declarar, en primer lugar, ya muchas de esas deducciones ya se encuentran dentro de las plataformas, y por otro lado, insisto, sirve para poder hacer cruces de información en los que la autoridad podrá detectar tal vez deducciones que no se identifican plenamente. Pero hay reglas particulares que rompen este esquema de deducción que coincida con un CFDI en el propio ejercicio. Simplemente el hecho de que las personas morales deduzcan el costo de lo vendido puede provocar la adquisición de mercancías previas o de materias primas previas al ejercicio en donde se hace su deducción, que es en el ejercicio de su venta. Entonces, si bien está el requisito de estar amparadas con documentación y que correspondan al ejercicio, como reglas generales, también hay reglas específicas que nos van a dar otras oportunidades y otras deducciones que también se pueden generar y que se pueden buscar. Yo creo que dentro de lo más común tenemos el ajuste anual por inflación deducible, que en la academia, en diversos cursos que me ha tocado participar y en mi propia formación profesional, pues se da mucho el comentario de que la autoridad tiene un deseo casi oculto en la definición de créditos y deudas
para buscar que el ajuste anual por inflación sea un ingreso acumulable y no una deducción autorizada. Sin embargo, a ojos de expertos y algunos analistas, el tercer párrafo del propio artículo 46 de la ley, en donde se está especificando el concepto de deuda, que mientras más deuda o cuando las deudas sean mayores a los créditos es cuando se genera una nueva deducción, hay una parte en medio del tercer párrafo que ha llevado a interpretaciones muy interesantes, ¿no? Comenta por ahí, parafraseando, no se considerarán deudas, menciona en primer lugar algunas del artículo 28, algunas fracciones del artículo 28, y después señala las que rebasen, así en general, las deudas que rebasen el límite que se establece en la fracción 27ª. Y entonces, cuando acudimos a la fracción 27ª, es donde se regula un comentario que en el argot se le llama la deducción por capitalización delgada, no deducción, perdón, la capitalización delgada. Entonces, ahí para la capitalización delgada, el límite es que las deudas, que el pago de los intereses no rebase 3 veces del capital de la sociedad. Entonces, lo que nos lleva a preguntarnos, tampoco se consideran, o sea, porque no habla de esas deudas, no se consideran deudas las que rebasen el límite. Entonces, pareciera que cualquier deuda que rebasara ese límite ya estaría fuera del cálculo del ajuste anual por inflación. Más aún, ¿está hablando de cada deuda o está hablando del concepto de deudas en general? Claro. Claro, sí, y ese tipo de particularidades hace que la autoridad perciba que hay una diferencia. En este caso, no consideramos deudas, por tanto, no consideramos acumulación, y en algún momento incluso esto podría llevarnos a tener una deducción por un exceso de activos, de esos activos que se consideran para el ajuste anual por inflación. Totalmente. ¿Cuál es su Perdón. experiencia práctica? ¿Cuál es su experiencia práctica en el tema? Bueno, ¿Qué hacen los expertos cuando se encuentran con este tipo de situaciones? tenemos muchos colegas que sí hacen la limitación a las deudas. Por lo general lo hacen y le dicen de manera responsable, conservadora, en el sentido de que solamente el monto de deuda por, digamos, por proveedor, por pasivo en particular, que tenga que exceda este límite de las 3 veces del capital, y ya la propia fracción 27ª nos da una opción de calcular el límite de capital a través de las cuentas de KUKA, COFIN y pérdidas fiscales pendientes de amortizar. El efecto es gigantesco. Si nos vamos a un punto financiero en el que una relación de saldo, de prueba del ácido o de prueba de solvencia, si tú tienes una relación de 1, básicamente estamos hablando de una sociedad que tiene muy buena parte de sus recursos no utilizados. Entonces, normalmente una buena relación es de 0.8, en la que quiere decir que tengo más pasivos que activos automáticamente, situación que me llevaría al ajuste anual por inflación acumulable en términos de lo común, ¿no? Pero si se hace el efecto de esta limitante, la cantidad de deducciones de ingresos que se dejan de convertir y deducciones que pueden hacerse es en cantidades muy significativas en relación de los propios números de la entidad. Claro. Si le parece, porque me parece un tema sumamente interesante, vamos a ir a un corte y seguiremos platicando de este efecto inflacionario que pueden tener las deudas y por consecuencia las deducciones en las empresas. Estamos con el maestro Álvaro Bir, regresamos a Diálogos Fiscales. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo.
Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bien, pues regresamos a diálogos fiscales. Estamos platicando con el maestro Álvaro Bird y nos está platicando de esta interpretación, que además es una manifestación de un estudio amplio de la ley, en donde nos dice, oye, y cuando te excedas de los límites de la capitalización delgada que establece la ley misma, cabe la posibilidad de que cierto tipo de deudas no las consideres y por lo tanto el efecto de acumulación disminuya. Y entonces llega la autoridad, ya saltando un poco más en el proceso, llega la autoridad y me dice a través de una carta de invitación de esta gestión que hace la autoridad, me parece que hay deducciones que no tienes amparadas adecuadamente con un comprobante fiscal. En su experiencia, ¿qué ha pasado en estos casos cuando tenemos que ir con nuestro papel de trabajo y decirle, pues mira, estas son deudas, pero pues no las estoy considerando precisamente en una interpretación de la ley? Bueno, justamente la autoridad ha avanzado estos últimos años en la revisión del ajuste anual por inflación al estar dentro de un concepto adicional específico de ser ajuste anual por inflación deducible. Normalmente lo da por sentado. Bueno, sí es correcto, existe esta deducción. Las deducciones que normalmente tienen la característica de llamarle la atención a la autoridad son las que aparecen dentro de costos y gastos de manera general y que pueden, o sea, que no tienen un rubro específico a la hora de su información y que sí detonan en una deducción más allá de los FDIs que la autoridad conoce que le fueron emitidos al contribuyente. Por ejemplo, están las propias pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, en el caso de un robo a los almacenes o algún siniestro natural que se pueda llevar a cabo la deducción de esos bienes perdidos y en realidad pues no hay un CFDI que se vaya a realizar, ¿no? Lo único que tiene el contribuyente para comprobar que esas pérdidas se sufrieron realmente pues son las actas que levantaran ante las autoridades correspondientes y este será suficiente, tendrá que ser suficiente, pues nadie está obligado a lo imposible para sustentar las deducciones. Entonces, podríamos pensar de una manera poco trágica que hasta quien le va mal puede tener ahí algún beneficio. Claro, y particularmente en esta deducción, que además en términos del listado de deducciones que aparecen en la ley de impuesto a la renta, encontramos la deducción acompañada de los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor. Caso fortuito, la intervención del hombre, fuerza mayor, intervención de causas de la naturaleza. El acta, y me parece que no podría haber un elemento más allá, como usted menciona, no estamos obligados a lo imposible, no podría haber un elemento mayor, pero en aras de tener un mayor soporte, ¿cómo justificamos valores? ¿Cómo justificamos, por ejemplo, que un automóvil si tuvo un siniestro por una inundación o mercancía o bienes de activo fijo de cualquier naturaleza, sufrieron un siniestro? ¿Cómo acreditamos valores? ¿Qué nos recomienda? Digo, finalmente sí, un acta. ¿Qué más podríamos acompañar a esta deducción para que en una revisión de la autoridad tuviéramos un soporte mayor? Bueno, justamente pensando en bienes de activo fijo o activos no circulantes, como le deberíamos conocer Claro, en en la términos norma de de la información C6, financiera, claro. o inversiones en el término fiscal, pues las deducciones de inversiones siempre tienen este desfase, ¿no?, del CFDI con la propia deducción de la inversión de acuerdo a los porcentajes que utiliza el contribuyente, que puedan ser los máximos que establece la ley. Entonces, en el caso de los bienes de inversión, activos fijos, pues estos se deducirán por el monto que falte deducir de acuerdo a las propias reglas de deducción de inversiones cuando estos dejan de ser útiles.
Ahora, a partir del año anterior, de 2022, ya se necesita presentar un aviso cuando los bienes dejan de ser útiles, y este sería el que acompañamos junto con el acta del Ministerio Público. Por lo demás, pues solo tenemos la declaración del contribuyente. Alguna vez, cuando recuerdo al maestro Zurita, que si ya alguien de nuestros seguidores lo conoce, le envíe un saludo de mi parte, él comentaba... Maestro Elio Zurita. Al maestro Elio Zurita. Sí, mi compañero en la maestría hace muchísimos años. Maestro mío en la maestría, hace algunos también. Un fantástico contador, y él nos platicaba alguna experiencia que tuvo de que hablando con algunos clientes tenían esta situación, estaban pensando en qué pasaría si se quemara la oficina, y bueno, pues el cliente reaccionó de una manera un poco sorprendente. Entonces, pues lo único que tenemos es eso, es la declaratoria de los bienes que estaban y que se han perdido dependiendo del tipo de caso fortuito o fuerza mayor que estemos ocurriendo. Claro, digo que ese es un caso muy claro, ¿no? Por ahí señala otros, me parece, vinculados también con el tema, la obsolescencia de algunos bienes de propiedades, planta y equipo. Justamente. ¿Cuándo consideramos obsoleto? El equipo de cómputo es muy evidente, sobre todo en algunos sectores, pero pues igual podría ser obsoleto cualquier tipo de bien. ¿Cómo identificamos, cómo señalamos y cómo acreditamos ante la autoridad una obsolescencia? Aquí la legislación fiscal se relaciona mucho con el concepto de las normas de información financiera, en el sentido que sean bienes que generan ingresos o que evitan gastos. Entonces, en el momento en el que el bien deja de generarle ingresos al contribuyente, o le genera o no le evita ciertos gastos, es decir, no se utiliza, ya no sirve para la producción, ya no sirve para... no se utiliza, pues entonces justamente en ese momento estamos cayendo en obsolescencia. ¿Cuál es la situación? La pregunta que justamente, doctor, comenta, ¿cómo la materializó? Bueno, pues es que eso es lo que daba lugar a que tantos contribuyentes en marzo de pronto decían, ya me acordé que esta máquina ya no la uso, ¿no? Y tal vez se llevaran algunas deducciones que faltaran en años posteriores en un solo ejercicio para evitar un efecto de su impuesto anual. De tal forma que por eso ahora la tenemos que acompañar con un aviso a la autoridad, en el que la autoridad podrá, en ejercicio de facultades, validar, ¿no?, la existencia del equipo y su verdadera inoperancia. Sí, totalmente. Respecto de estos avisos, respecto de estos plazos, respecto incluso de la congruencia que tendría que existir entre la deducción que estamos pretendiendo, el registro contable o el reconocimiento contable, como citan las normas de información financiera, y entre la manifestación a la autoridad, ¿cuáles son las características para que, digo, finalmente estamos en los últimos tiempos, incluso ya en la fecha del programa estaremos ya posterior a la declaración anual, pero cuáles son las acciones que tenemos que realizar en términos contables y en términos de avisos a la autoridad para manifestar esta obsolescencia? Y si le parece, vamos a dar un espacio mayor para esta respuesta. Vamos a hacer un corte, regresamos a Diálogos Fiscales, estamos con el maestro Álvaro Bir, regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular.
Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bien, pues estamos platicando de temas relevantes, de deducciones que no tienen el soporte de un comprobante fiscal y nos estaba platicando, maestro, de esta obsolescencia. Ya no me genera ingresos, ya no me ayuda a conseguir mayores ingresos, ya no me apoya en la reducción de gastos, entonces un bien podría considerarse obsoleto. Podemos hacer la deducción, pero ¿cuáles son los elementos formales? ¿Cómo hacemos el registro contable? ¿Cómo manifestamos esa obsolescencia? Particularmente y desde el punto de vista de las normas, si conservamos el activo o si no lo conservamos, ahí hay algunas diferencias a este respecto. Y después ante la autoridad, ¿cómo tenemos que actuar con este aviso que nos mencionaba? Justo, doctor. De hecho, es muy interesante lo que sucede en materia del registro contable. Otro de los requisitos de regla general para la autorización de deducciones es el correcto cumplimiento de la normatividad financiera, ¿no? Del registro contable. De tal forma que nosotros deberíamos, o nosotros el contribuyente debería, de inicio, cuando hace el registro de la adquisición de su activo, salvaguardar un monto de la capacidad que va a tener de recuperación de ese activo, y ese monto en regla financiera, en regla contable, no es sujeto de depreciación. Entonces, del total del monto de la adquisición del activo, se separa el valor de recuperación que estima al término de la vida útil que el contribuyente considera para tal activo, y solo lo demás se va a ir a depreciación. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es, en el momento que usted se da la obsolescencia, si aún hay un monto por depreciar o no, y solo queda en el valor de libros el registro del valor de recuperación del activo. En ese momento, bueno, si aún quedara un monto por depreciar, no sería el registro propiamente de depreciación, sino más bien el deterioro en la durabilidad de activos. Entonces, estaríamos aplicando una norma diferente, que para efectos prácticos es lo mismo, es el efecto en costos y gastos del activo por el monto que hace falta. Para el valor fiscal, para el registro fiscal, lo que la norma señala es mantener un peso en los registros en el valor de los activos. Sin embargo, no puede contradecir ni contravenir a la normatividad financiera. Por eso es necesario y conveniente mantener o bien tu papel de trabajo, que es parte de la contabilidad, manteniendo este peso como registro en el registro del valor del activo, o bien, como muchas veces se hace a través de cuentas de orden, que se van manteniendo los valores fiscales y la deducción de estos activos de manera fiscal, no solamente para los efectos fiscales. Ahí es donde se deberá mantener en el registro en un peso. Además, decíamos, igual que las cuentas incobrables, del registro y del aviso a la autoridad en el mes de febrero, el 15 de febrero, con fecha límite, y algo muy interesante también con la deducción de cuentas incobrables. La disposición habla de cuentas incobrables, no hace referencia a que estas cuentas incobrables hayan sido anteriormente ingresos acumulables por el contribuyente. Sí, claro, que ese es un tema importante, ¿no? Es importancia de la parte de la acumulación que ya tuve versus la deducción que puedo tener después y todavía el efecto posterior, ¿no? Que podríamos acumularlas si es que después las llegamos a cobrar, que significa que no necesariamente esas cuentas por cobrar estaban perdidas. ¿Qué otros conceptos tendríamos como deducción para la persona moral que no están amparadas por un comprobante fiscal que considere relevante de mencionar? Ya hablamos de unas importantes. Bueno, la pérdida cambiaria, ¿no? Claro. Ahorita tenemos un buen momento de recuperación del peso. Yo pienso que 2024 va a ser un año difícil. Sin embargo, 2023 creo que va a estar muy controlado, pero 2024, si es un año difícil, pues vamos a tener una importante o una contingencia que puede generar pérdidas por tipo cambiario, tanto por tener cuentas por cobrar o por pagar en otra moneda, como los propios contribuyentes que tengan diferentes cuentas en otras monedas que se tienen que cambiar al dólar antes de
traducirse y registrarse en moneda nacional. Sin embargo, también la reforma del año de 2022 ya pone un límite. Para esto hay que recordar a la audiencia el registro de la deducción de pérdida cambiaria se considera un pago de intereses, de acuerdo al artículo 8, si no me falla la memoria, de la ley de renta, pero ya tiene un tope, ¿no? Entonces ahora ya no es nada más solamente el registro de la pérdida cambiaria, sino que hay que aplicar algunos mecanismos que pueden topar tanto el ingreso como la pérdida para efectos de evaluación cambiaria. Pero hay los propios estímulos fiscales. La ley tiene... Y la pérdida, si me permite, Sí. este año ha sido un año, sí, pareciera bueno para el peso, pero para quien exporta, para quien tiene cuentas por cobrar en dólares o en otras divisas, le ha generado pérdida precisamente. Totalmente, dependiendo de dónde estoy, ¿no? Dependiendo la óptica es la conveniencia o la inconveniencia del movimiento cambiario, es cierto. Sí, y bueno, aquí es importante nuestro papel de trabajo, nuestra congruencia con los parámetros de medición del tipo de cambio. Y bueno, es una deducción que puede ser importante, sobre todo para quien está inmerso en el mundo del comercio exterior. Y el próximo año estoy totalmente de acuerdo, pudiera revertirse y ahora quien tenga cuentas por pagar será quien sufra la famosa pérdida cambiaria. Y bueno, el tema final que nos quería plantear. Justo, bueno, ya nada más una última recomendación, ¿no? Para los que sientan que en 2024 pueden tener ahí algunos conflictos, pues piensen en el mercado de derivados, piensen en el MEXDER y podríamos buscar adquirir coberturas para sus Claro. operaciones financieras. Y lo último, bueno, pues los estímulos fiscales, ¿no? Propiamente la ley, dentro de la propia ley, tiene un capítulo de estímulos fiscales que genera deducciones sin comprobante. Además, hay estímulos fiscales que están dentro de la miscelánea y hay decretos emitidos que conservan vigencia que generan estímulos fiscales. Entre los más comunes está la contratación de personas con discapacidad o adultos mayores, que da un estímulo fiscal de permitirte la deducción 25% del monto del salario que se le paga al trabajador en estas circunstancias. Anteriormente había una opción, te decía, bueno, tú puedes aplicártelo como un acreditamiento contra el impuesto o puedes aplicártelo como una deducción adicional, pero lo que te podías acreditar contra el impuesto no era el 25% del salario, sino solamente el impuesto que le retenías. Normalmente, bueno, los salarios competitivos en México son pocos estadísticamente y en algunas ocasiones, digo, no es regla. Por ejemplo, hay un chef de un restaurante muy famoso en Santa Fe que tiene, que podría ser catalogado, ¿no? Como con parálisis cerebral y no creo que gane el salario mínimo. El restaurante es de muy buen lugar. Se torna, ¿no? una deducción adicional interesante. Maestro, pues yo creo que esto da para más, esto da para incluso de repente platicar de un curso de deducciones donde se integren estas particularmente. Seguramente Guillermo lo va a invitar en alguna ocasión. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en su casa Diálogos Fiscales, Cadem Consultores, nuestras reproducciones en línea y seguramente próximamente tendremos más apariciones de usted en nuestros programas. Muchas gracias. A la gente que nos acompañó, invitarlos a que sigan en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima. Gracias.